Sí, hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 182, capítulo 6. Los viejos han nacido para salir a propósito. Cuando llegó la noche, salió Juan Valjean y Cosette se vistió. Se peinó del modo que le sentaba mejor y se puso un vestido cuyo cuerpo había recibido una tijeretada más. Dejaba ver por esta escotadura el nacimiento del cuello. Era, como dicen las jóvenes, un poco indecente. No era de ninguna manera indecente, pero era más bonito que otro. Se vistió del mismo modo sin saber por qué. ¿Quería salir? No. ¿Esperaba una visita? No. Al anochecer, bajó al jardín. La tía Santos estaba ocupada en la cocina que daba al traspatio. Empezó a pasear bajo los árboles, separando las ramas de tiempo en tiempo con las manos, porque las había muy bajas. Así llegó al banco. Estaba todavía la piedra. Se sentó y puso su blanca mano sobre la piedra, como si quisiese acariciarla y manifestarla agradeciendo. De pronto sintió esa impresión indefinible que se experimenta, aún sin ver, cuando se tiene a alguien detrás en pie. Volvió la cabeza y se levantó. Era él. Tenía la cabeza descubierta, parecía pálido y flaco. Apenas se distinguía su traje negro. El crepúsculo blanqueaba su hermosa frente y cubría sus ojos de tiniebla. Tenía algo propio de la muerte y de la noche bajo un velo de incomparable dulzura. Su rostro estaba iluminado por claridad del día que muere y por el pensamiento de un alma que se va. Parecía que no era aún un fantasma, pero que no era ya hombre. Su sombrero estaba caído por algunos pasos sobre la hierba. Cosette, próxima a desfallecer, no dio ni un grito. Retrocedió lentamente porque se sentía atraída. Él no se movió. Cosette sentía la mirada de sus ojos, que no podía ver a través de un velo inefable y triste que le rodeaba. Cosette, al retroceder, encontró un árbol y se apoyó en él. Sin este árbol se hubiera caído al suelo. Entonces oyó su voz, aquella voz que realmente no había oído nunca, que apenas sobresalía del susurro de las hojas y que murmuraba: perdonadme, estoy aquí. Tengo el corazón lleno, no podía vivir como estaba y he venido. ¿Habéis leído lo que os he puesto en ese banco? ¿Me conocéis? No tengáis miedo de mí. ¿Os acordáis de aquel día, hace ya mucho tiempo, en que me mirasteis? Fue en el Luxemburgo, cerca del Gladiator. El día que pasasteis cerca de mí, el 16 de junio y el 2 de julio. Va a ser un año. Desde hace mucho tiempo no os he visto. He preguntado a la alquiladora de las sillas y me ha dicho que ya no os veía. Vivíais en la calle del oeste, en un tercer piso de una casa nueva. Ya veis que lo sé. Yo os seguía. ¿Qué tenía que hacer? Después habéis desaparecido. Creí veros pasar una vez cuando estaba yo leyendo los periódicos, bajo los arcos del Odeón, y corrí, pero aún no. Era una joven que tenía un sombrero como el vuestro. Por la noche vengo aquí, no temáis, nadie me ve. Vengo a mirar vuestras ventanas de cerca. Ando muy suavemente para que no lo oigáis, porque podríais tener miedo. La otra noche estaba detrás de vos, os volvisteis y huí. Una vez os he oído cantar, fui feliz. ¿Os hace daño que os oiga cantar a través de las persianas? Esto no os hace mal, no es verdad. Ya veis, sois mi ángel. Dejadme venir, creo que voy a morir. Si supieseis, os adoro. Perdonadme, os hablo y no lo sé qué os digo. Os incomodo otra vez. ¿Os incomodo? Oh, madre mía, dijo Cosette. Se le doblaron las piernas como si se muriese. Él la cogió y ella se desmayaba. La tomó de sus brazos, la apretó sin tener conciencia de lo que hacía y la sostuvo temblando. Estaba como si le tuviese la cabeza llena de humo. Veía pasar el relámpago ante sus ojos. Sus ideas se desvanecían. Le parecía que realizaba un acto religioso y que cometía una profanación. Por lo demás, no experimentaba el menor deseo hacia aquella mujer seductora, cuyas formas sentía sobre su pecho. Estaba perdido de amor. Le cogió una mano y la puso sobre el corazón. Sintió el papel que tenía allí y balbuceó: ¿Me amáis, pues? Cosette respondió en una voz tan baja que no era más que un soplo. Apenas se oía. Cállate, ya lo sabes. Y ocultó su rostro lleno de rubor en el pecho del joven orgulloso y embriagado.
Cayó sobre el banco y ella a su lado. No tenía ya palabra. Las estrellas empezaban a brillar. ¿Cómo fue que sus labios se encontraron? ¿Cómo es que el pájaro canta, la nieve se funde, que la rosa se abre, que mayo extiende su fragancia? Ni la frialdad de la piedra, ni la humedad de la tierra, ni la humedad de las hojas se miraban y se tenía el corazón lleno de pensamientos. Se había cogido la mano sin saberlo. Ella lo preguntaba nada. No sabía ni aún por dónde había entrado y cómo había penetrado el jardín. Le parecía ya tan sencillo que estuviese allí. De tiempo en tiempo la rodilla de Mario tocaba la rodilla de Cosette y ambos se estremecían. Por intervalos Cosette tartamudeaba una palabra. Su alma temblaba de los labios como una gota de rocío en una flor. Poco a poco se hablaron. La expansión sucedió al silencio, que es la plenitud. La noche estaba serena y espléndida por encima de la cabeza. Aquellos dos seres puros, como dos espíritus, se lo dijeron todo. Sus sueños, sus felicidades, sus éxtasis, sus quimeras, sus debilidades, cómo se han adorado de lejos, cómo se habían deseado y su desesperación cuando habían dejado de verse. Se confiaron en una intimidad ideal que nada podía aumentar, lo que tenía más oculto y misterioso. Se contaron con una fe cándida en sus ilusiones. Todo lo que el amor, la juventud y el resto de la infancia que tenían les hacía pensar. Aquellos dos corazones se derramaron uno en otro, del modo que al cabo de una hora él tenía el alma de ella y ella el alma de él. Se penetraron, se encantaron y se deslumbraron. Cuando acabaron, cuando se lo dijeron todo, ella reposó su cabeza en el hombro de Mario y le preguntó: ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Mario. ¿Y vos? Cosette. Libro sexto. El niño Gavroche. Travesura del viento. Desde 1823, mientras que el bodegón de Montfermil se oscurecía y desaparecía poco a poco, no es el abismo de una bancarrota, sino en la cloaca de las deudas pequeñas. Los Thénardier habían tenido otros 2 hijos, varones ambos. Con estos eran 5, 2 hembras y 3 varones, lo cual era mucho. La Thénardier se había desembarazado de los 2 últimos, cuando eran aún muy pequeños, con una facilidad singular. Hemos dicho con razón desembarazado, porque en aquella mujer no había más que un fragmento de la naturaleza, fenómeno de que hay más de un ejemplo. Como la mariscala de la Motte Houdancourt, la Thénardier solo era madre para sus hijas. Allí concluía su maternidad. Su odio al género humano empezaba en sus hijos. Por este lado de estos su maldad estaba cortada a pico. Su corazón tenía en este lugar una lúgubre escarpadura. Como se ha visto ya, detestaba al mayor y odiaba a los 2 otros. ¿Por qué? Porque sí. El motivo más temible y la respuesta más incontestable es porque sí. No necesito una manada de chicos, decía esta madre. Expliquemos cómo los Thénardier habían llegado a librarse de sus últimos hijos y cómo sacar provecho de ellos. Aquella Magnon de quien hemos hablado en otro lugar era la misma que había conseguido sacar una pensión al infeliz Gillenormand para los 2 hijos que tenía. Vivía en el muelle de los Celestinos, a la esquina de la antigua calle del Almizclero, que ha hecho lo posible por cambiar en buen olor su mala fama. El lector recordará la gran epidemia del garrotillo que devastó hace 30 años los barrios ribereños del Sena en París, y de la ciencia se aprovechó para experimentar en gran escala la eficacia de las insuflaciones de alumbre, tan útilmente reemplazadas hoy por la tintura externa del yodo. En aquella epidemia, la Magnon perdió en un mismo día sus 2 hijos, aún muy pequeños, uno por la mañana y otro por la tarde. Esto fue un gran golpe, porque estos niños eran muy preciosos para su madre. Representaba 80 francos al mes. Esos 80 francos eran pagados exactamente en nombre del señor Gillenormand por su contador, el señor Bargue, portero retirado, calle del Rey de Sicilia. Muertos los niños, la pensión quedaba enterrada. La Magnon buscó un recurso.
En aquella tenebrosa masonería del mal de que formaba parte se sabe todo, se guarda el secreto y se prestan todos auxilio mutuamente. La Magnon necesitaba 2 hijos. La Thénardier los tenía y precisamente del mismo sexo, de la misma edad. Esto era un buen arreglo para la una y una buena colocación para la otra. Los niños de la Thénardier se convirtieron en niños de la Magnon. Esta se mudó del muelle de los Celestinos a la calle de Cloche-Perce. En París, la identidad que liga a un individuo a sí mismo se rompe de una calle a otra. El Estado civil, que no intervenía en nada, no reclamó. La sustitución se hizo del mismo modo más fácil del mundo. Solo la Thénardier exigió, por préstamo de sus hijos, 10 francos al mes, que la Magnon prometió y aún pagó. No hay que decir que el señor Gillenormand continuó pagando. Cada 6 meses iba a ver a los niños y no notó el cambio. Señor, le decía la Magnon, ¿cómo se parecen a vos? Thénardier, que encontraba fácil todos los disfraces, aprovechó esta ocasión para convertir en Jondrette. Sus 2 hijas y Gavroche apenas habían tenido tiempo de notar que tenían 2 hermanos. En cierto grado de miseria se apodera del alma una especie de indiferencia espectral, y se ve a los seres como larvas. Las personas más allegadas se presentan como vagas formas de sombra, que apenas se distinguen del fondo nebuloso de la vida y se confunden fácilmente en lo invisible. La noche del día en que Thénardier había hecho entrega de sus 2 hijos a la Magnon, con voluntad expresa de renunciar a ello para siempre, tuvo o aparentó tener un escrúpulo y dijo a su madre: «Pero esto es abandonar a estos niños». Thénardier, magistral y flemático, cauterizó el escrúpulo con esta sentencia. Juan Jacobo Rousseau hizo más. La madre pasó entonces del escrúpulo a la inquietud. ¿Y si la policía nos persiguiese? ¿Está permitido esto que hemos hecho? Decidme, señor Thénardier. Thénardier respondió: todo está permitido. Nadie verá en estos más que una cosa clara como el agua. Por otra parte, no hay interés alguno en cuidar de hijos que no tienen un cuarto. La Magnon era una variedad elegante del crimen. Se cuidaba del aseo personal, dividía su habitación amueblada de una manera extraña y miserable, como una astuta ladrona inglesa afrancesada. Esta inglesa, que se había naturalizado en París, recomendaba por ricas relaciones íntimamente ligadas a las medallas de la biblioteca y los diamantes de la señorita Mars. Fue pues célebre en los anales del crimen. Se llamaba la señorita Miss. Los 2 niños que, por así decirlo, cayeron en suerte de la Magnon, no tuvieron de qué quejarse. Recomendados por los 80 francos, estaban cuidados como todo lo que es explotado. No estaban mal vestidos ni mal alimentados. Estaban tratados como unos señoritos. Estaba por fin mucho mejor con su falsa madre que con su madre verdadera. La Magnon se le hacía la señora y no se cayó y no había encaló delante de ellos. Y no hablaba en calor delante de ellos. Así pasó algunos años. Thénardier auguraba bien. Un día de la Magnon se llevaba sus 10 francos mensuales y le dijo: será preciso que el padre les dé educación. Pero de repente aquellos 2 pobres niños, bastante protegidos hasta allí, aun por la mala suerte, fueron lanzados bruscamente a la vida y se vieron obligados a empezar a recogerla. Una prisión en masa de malhechores como la del Saquisami de Jondrette, que necesariamente había de complicar con requisitores y prisioneros ulteriores, en un verdadero desastre, parece repugnante contra la sociedad oculta que vive debajo de la sociedad pública. Una aventura de este género arrastra tras sí toda clase de derrumbamiento en este mundo sombrío. La catástrofe de los Thénardier produjo la catástrofe de la Magnon. Un día, poco tiempo después que la Magnon hubo dado a Eponina el billete relativo a la calle Plumet, se verificó en la calle Cloche-Perce una repentina visita de la policía. La Magnon fue presa, lo mismo que la señorita Miss, y toda la vecindad, que era sospechosa, tuvo que pasar por los hilos de la justicia. Los 2 niños estaban jugando en aquel momento en un patio y no vieron nada de esta catástrofe. Cuando volvieron, hallaron la puerta cerrada y la casa vacía. Un zapatero de un portal del enfrente los llamó y les dio un papel que su madre había dejado para ellos. En el papel
Había escrito unas señas. Señor Barge, contador, calle del Rey de Sicilia, número 8. El hombre del portal les dijo: ya no vivís ahí. Idos. Esta casa está cerca, la primera calle a la derecha. Preguntad el camino con este papel. Los dos niños se fueron, llevando el mayor al menor con el papel que debía guiarlos en la mano. Tenía frío, sus deditos hinchados se cerraban mal y apenas sostenían el papel. Al dar la vuelta de la calle, Clochepers se lo llevó a una ráfaga de viento, y como caía la noche no pudo encontrarlo. Pusiéronse pues a vagar por las calles.